Vamos a seguir analizando las consecuencias del no pago del bono Discount Legislación Nueva York en el que está incurriendo hoy la Argentina, una situación inédita después de la reestructuración de la deuda, ¿no? Cuando los bonos que fueron colocados tanto en el 2005 como en el 2010 se venían pagando normalmente, pero bueno, hoy el gobierno no pudo hacer frente a este pago porque recuerden que Griesa el día viernes le dijo al Bank of New York, que es el fiduciario y el encargado de realizar esta transacción, bueno, que debía abstenerse y es más, que los dólares se los tenía que devolver al gobierno argentino. Vamos a hablar con Maximiliano Castillo Carrillo, nos está viendo y escuchando. Maximiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, hoy el mercado, no sé si estuviste viendo algunos precios, ya sintió el impacto, ¿no? Como en los últimos días donde hasta último momento se esperó un acuerdo, hoy ya hubo un poco más de nerviosismo, ¿no? Y sí, efectivamente, en la medida que los tiempos siguen transcurriendo y no hay definiciones, más aún, digamos, las noticias que se van conociendo en algún sentido, digamos, incrementan un poco más la incertidumbre. Bueno, eso más temprano que tarde se refleja en el precio de los bonos, ¿no? Entonces, para los próximos días yo te diría que lo que vamos a ver es mucha volatilidad, algunos días mejores en la medida que las noticias de un eventual acuerdo o una negociación satisfactoria se incrementan, o en lo contrario, ¿no? Caídas importantes si se va, digamos, confirmando cierto horizonte de que no va a haber algún acuerdo, ¿no? Hay que ver qué ocurre. Bueno, la pregunta más fácil, ¿qué percepción tenés? ¿Qué crees que va a suceder de acá al 30-31 de julio? Mira, la percepción es que es una jugada muy arriesgada y con muchísimos costos de corto plazo para el gobierno y para el país, ¿no? Obviamente, pero también muy importantes para el gobierno. No acatar el fallo judicial, no lograr un acuerdo con los litigantes y entrar en un default técnico, no técnico, parcial, no parcial, bueno, un poco dependiendo cómo se genera ese escenario. Pero creo que ese escenario a corto plazo y a mediano plazo es el peor, digamos. Sí, hoy salió, Maxi, hoy salió un artículo en el Financial Times justamente, donde ahí lo que se decía es, tiene más costos no arreglar que arreglar, es decir, arreglar tiene costos porque Argentina estaría emitiendo deuda y habría que empezar a pagar esa deuda. Ahora, este es el costo de no emitir esa deuda y no arreglar es mayor para la economía, creo que está planteado bien en estos términos el artículo. Sí, sí, totalmente. Lo que sí no coincido es que sean simplemente esos costos, digamos, para el gobierno. Me parece que el gobierno tiene costos autoimpuestos bueno, de no poder, digamos, confirmar o decirle a la población que, bueno, que finalmente y una vez más el gobierno se tiene que desdecir de todo lo que dijo y, bueno, tiene que arreglar una situación con estos fondos buitres, ¿no? Digamos, me parece que ahí hay una restricción, si se quiere, político-discursiva que es, por lo menos hasta el momento, es relevante, digamos. Y esto, Pablo, yo hay una aclaración que quiero hacer porque lo escucho bastante en la prensa y esto es independiente de la justicia o no del fallo, la equidad o no del fallo, o sea, y de las consecuencias que pueda tener para la arquitectura financiera internacional un fallo de este tipo, digamos, porque todas esas son cuestiones que son atendibles y que en muchos casos uno comparte, digamos, la preocupación y el punto que hace el gobierno. O sea, ¿cómo no compartir que este es un fallo injusto a la luz de el acuerdo que se llegó con el resto de los acreedores? Claramente en términos, es inequitativo. Ahora, eso ya se planteó a la justicia, digamos, si el fallo de Griesa no nos gustaba, parecía que era incorrecto, se planteó en segunda instancia, se planteó a la Corte, y hoy por hoy ya esa discusión es, digamos, cuando menos anacrónica. Digamos. Hoy lo que hay que discutir es, hay un fallo judicial al cual la justicia, el gobierno argentino voluntariamente se sometió, y hay que ver de la mejor manera posible para cumplirlo, digamos. Me parece que esa es la discusión más relevante hoy por hoy. Sí, me preocupa el tema este de Kicillof yendo a Estados Unidos
casi una vez por semana para tener una platea, ¿no? Una tribuna, mejor dicho, donde expresarse y dar a conocer la opinión argentina. No digo que esté mal, pero tampoco suma en relación al juicio y al arreglo que hay que tener con los bonistas, ¿no? Lo mismo este planteo de que podrían ir a La Haya. O sea, veo que hay mucho de política, que no es que está mal, pero que tampoco genera ningún tipo de soluciones ni acercamiento en relación a lo que piden los holdouts. No, comparto plenamente, Pablo. Creo que todas estas actividades, digamos, deberían haberse hecho hace más de 2 años, digamos. Hace más de 2 años que conocemos este fallo. La segunda instancia y la Corte lo único que hizo fue ratificarlo. Entonces, si el gobierno tenía las pruebas que tenía como para decir que el juez trabaja para los fondos litigantes, bueno, lo tendría que haber recusado hace años y tendría que haber mostrado las pruebas de ello, digamos. No lo hizo, bueno, parece ahora como un manotazo de ahogado, digamos. Pero bueno, ese es lo que tenemos, son las noticias que se van conociendo. Creo que tampoco es positivo que los acreedores digan que no se está negociando, que no se está dialogando, que no hay reuniones. Bueno, creo que eso tampoco es una buena señal, pero también es cierto que, digamos, no hay que dejarse llevar por todos estos rumores, por estos comentarios parciales, etcétera. Y entonces, bueno, hay que esperar hasta que se conozca una definición específica, y bueno, en ese momento podremos trazar un escenario un poco más cierto de cara al fin del mandato del actual presidente. Una última consulta, porque esto es lo que también aduce el gobierno, ¿no? Que no puede llegar a un acuerdo con los fondos buitre, porque si mejora la oferta estaría incumpliendo con el resto de los bonistas, por lo menos hasta el 1 de enero de 2015 y la famosa cláusula Rufo. ¿Hay posibilidad de llegar a un entendimiento con los fondos buitre y al mismo tiempo respetar esa cláusula que figura en los bonos emitidos en los 2 canjes? Bueno, yo creo que eso es una pregunta y es un aspecto que es muy relevante. Entiendo que en la medida que Argentina cumpla una definición judicial, la cláusula Rufo no puede ser activada, digamos. Eso no limita que alguno de los tenedores actuales de bonos inicie alguna acción judicial, pero me parece que la República lo va a poder tranquilamente sobrellevar de buena manera, en la medida que simplemente está cumpliendo una decisión judicial, no está negociando voluntariamente. Y me parece también que de cara a si eventualmente hay una negociación, y es cierto que algunos abogados y algunos especialistas levantan esa duda, me parece que existen, dado los plazos, digamos, me parece que existen mecanismos que los acreedores van a poder entender. Se puede depositar el monto en una cuenta específica y cerrar todo el convenio eventualmente que haya en el mes de enero, por ejemplo, o se lo puede hacer, digamos, bajo el paraguas del juez y que el juez ordene un arreglo de este tipo. Digamos, me parece que existen mecanismos y hay un ámbito de negociación que es las charlas que se tienen con este abogado Pollack, digamos. Entonces, me parece que hay como mecanismos institucionales, me parece que hay mecanismos que se pueden explorar de forma tal de llegar a un acuerdo que sea lo más conveniente para la República, que acate la sentencia y que deje salvaguardados estos riesgos, digamos. Creo que se pueden explorar caminos en ese sentido. Pero bueno, eso, digamos, la República tiene asesores muy conocidos, legales, y bueno, también debería tomar el consejo de esos asesores, ¿no? Maximiliano Castillo, de la consultora ACM, un gran gusto, muchísimas gracias. Por favor, gracias por llamar. Un abrazo, hasta luego.